Que Dios les bendiga. Voy a dejar el lugar al pastor Juan Acleto para que él esta tarde continúe con la palabra del Señor. Dios les bendiga y el pastor para continuar. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a todos los que nos están sintonizando desde casa. Decimos muchas bendiciones en el nombre del Señor, porque el Señor, entre más estemos pasando algunas situaciones imposibles para nosotros, es cuando más el Señor está cerca de nosotros y es motivo de ver la gloria, el poder del Señor. Dios le bendiga a todos los que han estado desde que se inició la transmisión. Dios le bendiga, y muy especial la iglesia. Dios le bendiga, Iglesia Betania. Comparte la bendición del Señor, la cual tiene a cada día que escuchamos su palabra. Siempre la palabra hace algo. La palabra nunca y jamás ha vuelto vacía en nuestra vida, siempre trae algún beneficio en la vida personal, así también en la familia. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio de estar en su presencia en esta tarde, de escuchar su palabra. Señor, en esta preciosa hora, Dios, te agradecemos, damos gracias en el nombre de Jesucristo. Es un privilegio, amado Dios, de poder estar, Señor, en este lugar para invocarte, para adorarte, para darte gloria, para darte alabanza, amado Dios, pero también es un privilegio de escuchar sus consejos, la palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, en esta preciosa hora pedimos la gracia tuya, la dirección de su Espíritu Santo. Él sea quien hable a nuestras vidas, Señor mío, a través de su palabra. Consuela a los que están afligidos, fortalece, aviva el ánimo de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, se lo estamos pidiendo, oh Dios de los cielos, aleluya. Todos aquellos que nos alcanzan a escuchar, Padre justo, la bendición tuya sea en favor de cada uno y de todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes tu Biblia allí al alcance tuyo, busca allí en Isaías capítulo 38 y vamos a iniciar leyendo versículo 15, amén, al versículo 19. Vamos a estar leyendo estos versículos ya mencionados y le invitamos a los que no tuvieran su Biblia, algunos tienen en su cel, también busquen esta cita ya mencionada. Amén. Bueno, leemos la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria su verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaré
nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. A Dios sea la gloria, la alabanza. Espero no equivocarme. ¿Y por qué me atrevo a decir estas palabras? Porque tenemos un Dios grande, un Dios fiel en su palabra, un Dios que es fiel en sus promesas. Muchas de las veces es posible que no tengamos el pleno conocimiento cómo expresarnos delante de Él, cómo pedirle, cómo confiar. Mas, sin embargo, Él ha sido muy fiel en su promesa, porque la misión de Jesús, cuando Él vino con un propósito. Número 1, pagar el pecado de toda la humanidad, como también llevar toda enfermedad allí en la cruz del Calvario. No solamente fue la enfermedad del alma, sino que también la enfermedad física. Y si fuera posible, también la enfermedad moral. Y en todas estas tres áreas, el Señor ha hecho cosas maravillosas en la vida del ser humano. Y muy en especial, Iglesia Betania, tú que me estás escuchando en esta tarde, y aún todos aquellos que nos están sintonizando. Muchos hemos sido edificados por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, refiriéndome no solo en el área espiritual, como también en el área física. Dios ha sido bueno en su infinita misericordia, por ejemplo, mayormente en estos tiempos de la pandemia. Dios ha extendido su mano de gracia, su mano de poder en muchos de nosotros. Por ejemplo, aquellos que tienen los medios saben cuánto ha costado su sanidad. Los que han sobresalido han invertido una gran cantidad. Y tú, hermano, tú, Iglesia Betania, ¿cuánto has invertido si has salido de la pandemia? Y solo a Dios se le debe todas las gracias. Pero una cosa tenemos que saber: cuando Dios opera uno de estos milagros, sanidad en la vida de alguien, lo hace con un propósito, para que esa vida, después de que ya se haya salido de algún apuro, de alguna prueba, esa vida ahora va a ser dedicada a Dios, va a ser para glorificar y para exaltar el nombre del Señor. En la parte leída, aquel que había sido pues salvo de la muerte, porque se acercaba a su muerte, pero cuando Dios operó un milagro en él, dice: el que vive, y el que vive te dará alabanza. Como yo hoy, dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y con ese propósito, por ejemplo, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Por ejemplo, los que se han ido, solamente Dios sabe. Hay una porción de la palabra también en Romanos 8:28, dice la palabra, con la inspiración del Espíritu Santo a Pablo, dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Iglesia Betania, ahora esa vida que tú gozas no va a ser consagrada para otro fin, solo para tu beneficio personal, solo para tus asuntos personales. No.
especialmente para exaltar y glorificar a aquel que hizo la obra, aquel que llevó todo en la cruz del Calvario, toda dolencia, aquel que con su llaga somos sanados. Ahora tu vida, nuestra vida, hasta que Él permita estar en esta tierra, va a ser para exaltar, para glorificar su nombre. De muchas formas podemos glorificar, podemos exaltar, podemos alabar el nombre del Señor. No solamente cuando cantamos algunos cantos de alabanza, de exaltación, no solamente en ese momento. Hay un sinfín de maneras como podemos nosotros adorar, exaltar el nombre del Señor. Uno de los principales maneras como nosotros podemos adorar, exaltar el nombre del Señor es vivir una vida llena de gratitud a Dios. Quien en cualquier momento, cuando alguien tiene la oportunidad de tener comunicación con alguien, no se ha de pasar por alto de compartir quién es el que da vida hasta ese momento, quién es el que permite que en ese momento poder estar en vida. De esa manera es como nosotros alabamos, exaltamos, glorificamos al Señor. Hoy que no podemos estar reunidos dentro de un templo, pero sí podemos compartir lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Vemos muchos casos en la Biblia. Hay un hombre en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 42, ese hombre vino a Jesús rogándole con insistencia que el Señor tuviera misericordia. Y le decía, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dice, sí quiero. Se limpió. Que Jesús le encargó mucho que no lo divulgara lo que había sucedido en él en cuanto al milagro. Pero él no soportó, no pudo estar callado lo que él había recibido de parte de Jesús. Saliendo de la presencia de Jesús, empezó a compartir lo que Jesús había hecho en su vida. Porque para eso el Señor nos rescata de algún peligro. Con ese motivo sana a alguien. Nos sana el Señor para que nosotros o para que alguien dedique más tiempo en sus compromisos personales, en sus asuntos familiares. No, sino que principalmente para alabar. Porque los que están sin vida, ¿cómo podrán alabar al Señor? Ahora nosotros los estamos sin vida, los que hemos recibido beneficio de parte del Señor, somos nosotros los que vamos a consagrar esta vida solo para exaltarle. Donde quiere que estemos, donde quiere que vayamos, vamos a compartir. Como dije, como en primer lugar, vivir una vida llena de gratitud a Dios. David con tanta razón cuando él decía que cuando él entrara en los atrios de Jehová, entraría con acción de gracias, con alabanza. ¿Por qué? No quiere decir que desde allá vendría David alabando al Señor con algunos cánticos. No, sino que una vida llena de gratitud a Dios. Segundo lugar, después de que el Señor haya hecho algo en nosotros, allá en el Salmo 103, en su versículo 2, dice la Biblia, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Otra
forma como nosotros podemos alabar al Señor con nuestra vida, que haya sacado de alguna situación, es vivir con un testimonio sano, donde nuestra vida, donde ahora esa vida que fue rescatada de alguna situación, ahora esa vida va a dar testimonio de quien haya sacado de apuros esa vida. Allá en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan vemos una mujer, posiblemente esta mujer era señalada por todos sus alrededores, empezando con la familia, los vecinos, pero cuando ella recibió un beneficio grande de parte de Dios, corrió a la ciudad y empezó, a lo mejor vecino por vecino o calle por calle, testificando, diciendo que había visto a alguien, y dice que me parece que es un profeta, porque me dijo todo lo de mi vida. Y fíjate qué resultado dio por demostrar ese cambio en su vida. Aquella ciudad fue salva. Muchos se convirtieron a Cristo por su testimonio de ella. Entonces, es de otra forma como nosotros podemos dedicar a Dios esa vida que haya sido sacada de alguna situación, de alguna lucha imposible de salir adelante por sí mismo. Es dar testimonio de aquel quien haya hecho la obra. Es necesario, como también dar testimonio no solamente cuando lo hacemos con palabras, sino que dar testimonio también cuando hay una vida transformada, una vida cambiada. Ya no vivamos esa vida como era antes de que el Señor haya hecho la obra. Ahora esa vida va a ser para dar testimonio que Dios sí puede cambiar, que Él sí puede transformar. Con ese propósito, porque muchas veces, si no se recibe el milagro o la sanidad, porque Dios conoce el futuro, Dios sabe si esa vida, después de que Él haya hecho la obra, va a volver en la situación donde antes estaba, o a lo mejor peor. No es así, amados míos, sino que cuando entendemos por qué el Señor hace la obra y tratamos, aunque nos cueste, porque sí cuesta, no es nada fácil, aunque nos cueste cambiar nuestra vida, dejar las cosas que a Dios no le agradan, lo hacemos y Dios hace lo que Él le toca hacer de su parte. Este hombre, el cual había recibido un milagro de parte de Dios, después de que él fue salvo, porque era el momento de su muerte, pero cuando él recibió el beneficio de Dios, ahora esa vida era para exaltar, para glorificar a Dios. Vemos otro caso allá en Isaías 25, en su versículo 1. Aquel hombre de Dios le decía a Dios: te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas sobre tu pueblo. Entonces, es de esa manera como nosotros podemos agradecerle a Dios, porque si el Señor pidiera alguna cantidad de lo que Él hace en nosotros, no podríamos darle la cantidad, porque lo que Él hace, lo hace perfecto. Jamás vuelve, por ejemplo, el dolor, la enfermedad que Él
quita de alguien, sino que esa enfermedad se va para siempre. Otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, cómo agradecerle, cómo alabar al Señor de lo que Él hace en nuestras vidas, es involucrarnos en su obra. Involucrarnos en su obra, al servicio de Él. Porque lamentablemente hoy se escasean los servidores de Dios. ¿Y cuántos, por ejemplo, el Señor ha sacado de apuros? Vemos, por ejemplo, de aquellos 10 hombres que fueron limpiados, de los 10 solamente uno vino para darle gracias. La Biblia no lo dice, pero es posible que este hombre se involucró en la obra del Señor. No fue sanado, no fue limpiado solo para atender sus compromisos personales, sino que fue sanado, fue limpiado para involucrarse en la obra del Señor. En el Evangelio de Lucas vemos a unas mujeres que se involucraron en el ministerio del Evangelio, porque ellas habían recibido beneficios de parte del Señor. Lo encontramos en el capítulo 8 de Lucas. Ahí está. Una de ellas habían salido 7 demonios. Y ahora ella era parte de los discípulos de Jesús. Posiblemente no predicaban, pero allí estaban. Por cualquier cualquier obra que se presentara, ahí estaban, para dar servicio en la obra del Señor. Entonces, no solamente estar dentro de las 4 paredes, levantando nuestras manos para adorar, para exaltar, para glorificar al Señor. No, sino que también lo demostramos cuando nos involucramos en la obra del Señor. A lo mejor en el inicio de involucrarnos, no sepamos cómo hacer las cosas. Pero cuando Él ve nuestro deseo, nuestro anhelo de involucrarnos en su obra, Él mismo nos instruye. Vemos en el capítulo 10 y capítulo también 10 de Mateo, Él instruyó a aquellos que los envió a compartir su palabra. Los instruyó. Y es hasta la fecha. Entonces, hermano mío, Iglesia Betania y todos aquellos quienes nos están sintonizando en esta tarde, es de una forma como nosotros podemos agradecerle a Dios, podemos demostrarle a Dios esa gratitud que hay por el beneficio recibido de parte de Él cuando nos involucramos en la obra. Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, dice que la mies es mucha. La mies es mucha. Y puedo pensar que mayormente hoy en el tiempo que vivimos. Pero dice el Señor que los obreros son pocos. ¿A qué se deberá eso? ¿Serán pocos los que hayan sido beneficiados por el sacrificio de Cristo? ¿Serán pocos los que han sido liberados de algún apuro? No, han sido muchísimos en todo el mundo. No solamente en la iglesia de Betania, no solamente en Sisicazapa, no solamente en nuestra región, no solamente en el estado de Puebla, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Muchos y muchas han sido sacados de lo peor, de lo más difícil, pero ¿cuántos se han involucrado en la obra? Son pocos.
Entonces, hermano mío, Iglesia Betania, que me estás escuchando, es con ese propósito, esa vida, ahora que tú gozas, esa vida que fue sacada de alguna situación, de lo peor, de lo difícil, de lo imposible, ahora es para exaltarle, es para glorificar su nombre, es para involucrarnos en su obra. En la Biblia encontramos de muchos ejemplos. Aquellos hombres de Dios no les importó lo que pudiera sobrevenir sobre ellos. Estaban involucrados ahora en la obra del Señor, porque habían entendido que ahora esa vida que gozaban solo le pertenecía a Dios. Cuando Jesús le dijo que en esa noche todos iban a ser dispersados, pero uno de ellos dijo que aunque fuera en la cárcel, aunque fuera la muerte, él estaba dispuesto. No le importaba lo que pudiera pasar, porque había entendido ahora esa vida que había sido beneficiada, ahora solamente le pertenecía a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, amado mío, para ese motivo, esa vida que fue rescatada, esa vida que fue sanada de parte del Señor, ahora es para involucrarse en su obra. Cuando digo para involucrarse en la obra del Señor, no solamente es predicar, no solamente, por ejemplo, los que tienen ministerio de alabanza, no solamente los que tienen algún don, no. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Por ejemplo, aquellos que solamente tratan de interceder por la obra del Señor están involucrados en la obra. Entonces, ese es el plan de Dios al sanarte, al sanarnos. No importando de cualquier, por ejemplo, problema físico que hayas tenido o de donde el Señor te haya sacado. Pero es con ese propósito. ¿Cuántos, por ejemplo, fueron desahuciados de la ciencia? Ya no había esperanza. Tenemos en la Biblia de aquella mujer que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía y había sufrido de muchos médicos. Y no había aprovechado nada. Pero cuando Jesús venía, ella oyó y dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. La Biblia ya no narra lo que pasó de ella, pero no se duda que ella fue parte ahora en la obra del Señor. ¿Por qué la obra tiene que carecer de servidores? No tiene que carecer. ¿Por qué? Porque muchos hemos sido beneficiados de parte del Señor. Me imagino que cuando aquel hombre que escribía el Salmo 103, porque él había visto a su alrededor que muchos se habían olvidado de los beneficios. Por eso le decía a su alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. Termino. Y entre más que tú entiendas el plan de Dios, de esa vida que ahora Él te presta, hermano, hermana, Dios nunca, nunca y jamás Él te va a desamparar. No. Entre más tú le sirvas con esa vida, inviertas con esa vida, a Él,
Él te da más. Cuando Jesús allá en Lucas, en su versículo, en capítulo 6, versículo 38, cuando dice Jesús, dad y se os dará medida buena. No solamente esta palabra es una palabra limitada, no, aquí abarca todo. Abarca todo, no solamente se refiere a la economía, también se refiere a tu tiempo, también se refiere a tu vida física. Dad y se os dará. Y cuando Pablo dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando tú inviertes tu vida física, lo consagras para Dios, estás sembrando algo. Y si estás sembrando algo, tienes derecho a cosechar. Amén. Entonces, es necesario en el nombre de Jesús, Iglesia Betania, tú que tanto has sido bendecido de parte del Señor, de una de otra forma, tu familia, Dios ha protegido, Dios ha velado por tu familia, Dios ha velado por este pueblo, Iglesia Betania. Ahora, ¿qué tenemos que ofrecerle a Dios? Solamente tenemos que consagrar esta vida para Él, para Él. Hacemos lo contrario cuando consagramos primeramente esa vida para nuestros compromisos personales, para nuestros trabajos personales. Y a Dios cuando tengamos el tiempo desocupado, quiere decir cuando no tengamos en qué ocuparnos. No es así. Primero lo de Dios. Primero, a lo mejor lo nuestro puede ser en el segundo, puede ser en el tercero, puede ser en el cuarto. Pero lo primero es a Dios, a Dios. Hermano y hermana. Porque a Dios se le debe ahora esta vida. Desde el momento que alguien lo rescató de algún peligro, esa vida pasa a ser de Él. Lo lamentable que el ser humano le ha costado entenderlo así, hermano y hermana. Pero vamos a procurar en el nombre de Jesús, y verás cuando tú consagres tu vida, cuando tu vida sea para testificar de Él lo que Él ha hecho en tu vida, cuando tú involucres tu vida en la obra del Señor, hermano, hermana, venga pandemia tras pandemia, alguien mayor el que va a estar contigo, alguien mayor el que va a sustentar tu vida, porque dice la palabra de Él, que de sus manos nadie nos puede arrebatar. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios te bendiga, Iglesia Betania. Dios te bendiga si has consagrado tu vida, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas en el área física. Dele gracias a Dios. No te desanimes. No te desanimes al ver a alguien que no haya entendido el plan de esa vida que Dios le ha dado. No te desanimes. Persevera. Mantente así al servicio del Señor. Si hayas involucrado en la obra del Señor esa vida, hazlo hasta que Él te preste vida. Dice la palabra, séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Posiblemente en esta tierra nadie valore lo que tú hagas con esa vida que el Señor un día lo rescató de alguna necesidad. Pero hay alguien
que valora lo que tú estás haciendo. Hay alguien. Y ese alguien un día te dirá: venid, buen siervo y fiel. En lo poco que has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es el plan de esa vida que el Señor rescata de algún peligro, de alguna situación imposible. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si no has consagrado, no has dado testimonio con esa vida, no lo has involucrado en la obra del Señor, si alguien quiere hacerlo a partir de hoy, hazlo. Hazlo. Dígale a Dios a través de su Espíritu Santo: Espíritu Santo, si en algo pueda ser útil, aquí está todo mi ser. Aquí está todo mi ser. Úsalo como tú quieres, como a ti